Estimados estudiantes, en esta clase de Sociedad y Economía en la Globalización, continuando con la parte 2 que tiene que ver con la economía, vamos a hablar acerca del mercado y los tipos de mercado. Cuando hablamos del mercado en economía, estamos hablando de un concepto que se define como uno de los diversos sistemas, instituciones, procedimientos, relaciones sociales e infraestructura en la que las partes o agentes económicos participan en el intercambio, y por lo tanto los mercados son muy importantes, pues determinan el tipo de la economía existente en un país. Si bien es posible intercambiar bienes y servicios por medio del trueque, la mayoría de los mercados dependen de los vendedores, que ofrecen sus productos o servicios, incluyendo el trabajo, a cambio de dinero de los compradores. Se puede decir que el mercado es el proceso por el cual se establecen los precios de los bienes y servicios de una economía. En ese sentido, cuando hablamos de la economía de mercado, este gira en torno al intercambio entre individuos o familias que compran bienes y servicios a las empresas, y las empresas que usan insumos o factores de producción y obtienen productos. También se conoce a esto como fuerzas económicas. Comúnmente se usa el término de mercado para evocar la imagen de un concurrido mercado local, como un emplazamiento físico, pero en realidad la definición del mercado en la economía es un concepto abstracto. Inclusive no existe ningún mercado físico para la mayoría de bienes y servicios. También existen distintos tipos de mercado con diferentes resultados para oferentes y demandantes, ¿no? Por lo tanto, eso también se basa en la ley de la oferta y la demanda. Los mercados son el principal elemento o componente económico estudiado por los economistas, quienes además estudian elementos relevantes para sus resultados económicos, como las faltas o las fallas de mercado, mercados internacionales, entorno macroeconómico, políticas públicas, regulaciones, y todo esto en base al mercado. Hablando de los tipos o clases de mercado, por la importancia económica, vamos a encontrar que existe el mercado financiero o de capitales. Y en el mercado financiero o de capitales, en términos generales, se hace referencia a la compra de bonos y acciones, como por ejemplo en Wall Street, pero en realidad el término es más amplio, pues hace referencia a los mercados en donde se captan, se prestan y se toman los recursos financieros, lo que incluyen a bancos, aseguradoras, financieras, por ejemplo la compra de seguros de vida. Todo esto está dentro de lo que es el mercado financiero o de capitales. Y aquí encontramos, por ejemplo, el mercado de divisas. El mercado de divisas es un mercado financiero y hace referencia a la compra y venta de divisas. Las principales formas o los principales participantes del mercado de divisas son instituciones financieras, compañías comerciales, bancos centrales o personas particulares a través de intermediarios, que lo que hacen es tener un flujo monetario en el comercio internacional. Entonces, eso es la compra de divisas. Por ejemplo, comprar y vender dólares pertenece al mercado de divisas. La segunda forma del mercado financiero o de capitales es el mercado de capitales. Es una clase de mercado financiero en el que se compran y venden representativos de los activos financieros de la empresa, como por ejemplo las acciones. Entonces, hablamos de que el mercado financiero de capitales se divide en dos: mercado de divisas y mercado de capitales. En el mercado de divisas está la compra y venta de moneda extranjera, y en el mercado de capitales encontramos las acciones. Mercado laboral es aquel tipo de mercado, el menos visible probablemente, pero donde las familias venden servicios laborales, ofrecen su trabajo por un salario y las empresas compran dichos servicios
demandan trabajo, por ejemplo, un piloto de aviación que vende su trabajo a una aerolínea a cambio de un sueldo. Bien, eso es llamado mercado laboral. Y un tercer tipo de mercado es el mercado de bienes y servicios, ¿no? En este mercado es el más conocido por nosotros y en el que muchos piensan al intentar definir cuando hablamos de mercado. Pero en este mercado de bienes y servicios, las empresas ofrecen los productos y servicios que producen a las familias u otras empresas, y estas a su vez demandan dichos bienes y servicios, por ejemplo supermercados, peluquerías, ferreterías, restaurantes. Son ejemplos en donde se venden productos o servicios a cambio de dinero. Conociendo estos diferentes tipos de mercados, nosotros vamos a ver también que hay tres grandes categorías del mercado en la economía. Y estas tres grandes categorías, cuando los economistas reflexionan sobre el funcionamiento de los mercados, centran su atención entre las empresas y las familias. Una persona puede actuar a la vez como una empresa o una familia. Pueden vender bienes, contratar trabajo e invertir su capital al mismo tiempo que comprar otros bienes. Venden su trabajo y pide préstamo. Puede participar en las tres grandes categorías de mercado, y por lo tanto estas categorías estarían dadas por el mercado de productos, el mercado de trabajo y el mercado de capitales, donde hay una interacción tanto entre empresas y familias. Las empresas venden bienes, las familias compran estos bienes. Ahí estamos hablando del mercado de productos. Las empresas contratan trabajadores, las familias venden su trabajo, por ejemplo los hijos que son profesionales. Ahí estamos hablando de un mercado de trabajo. Las empresas invierten en bienes de capital y las familias piden préstamos e invierten el dinero que piden del préstamo. Ahí estamos hablando del mercado de capitales. Es así como en toda esa interacción funciona la economía. ¿Qué tipos o clases de mercado existen según la competencia en la economía? De acuerdo a la competencia que hay en el lado de la oferta y la demanda, si hay muchos o pocos vendedores y compradores, estamos hablando entonces de categorías o tipos de mercado que son útiles para estudiar las relaciones entre compradores y vendedores, además de los resultados para los involucrados. De acuerdo al modelo de mercado, resultan precios altos o precios bajos, pérdidas de utilidad, restricciones a los precios, competencias, beneficios empresariales máximos, variedad de productos, estrategias de mercado. Hablamos principalmente de un llamado mercado de competencia perfecta. En este caso hay muchos compradores y vendedores, todos comprando y vendiendo el mismo bien o servicio. Por ejemplo, hoy en día el alcohol en gel, las mascarillas, ¿no? El alcohol medicinal, todo el mundo está vendiendo y otro grupo está comprando. Entonces, todos los vendedores se ven obligados a vender el producto casi al mismo precio porque hay una gran competencia, ya que si cobraran más perderían ventas ante sus competidores. Por ejemplo, en el caso de las empresas utilizan un precio aceptante, es decir, no pueden influir en el precio del mercado porque si no ya no le comprarían a esta empresa sino a la de la competencia. A eso se llama mercado de competencia perfecta. ¿Por qué? Porque hay tanto oferta y demanda al extremo de que nadie se quiere disparar en los precios para que entre a competir con las demás empresas o con los demás vendedores. En cambio, el mercado de competencia imperfecta es cuando hay varios tipos de mercado de competencia imperfecta, porque son los más comunes en la realidad de los países actualmente. Se pueden clasificar como monopolio, oligopolio, monoxonio o competencia monopolística, lo cual significa de que habrán grupos que se apropian del mercado, ¿no?
que ellos ponen sus propios precios, que muchas veces entre ellos compiten, entre sí compiten. ¿Para qué? Para que puedan simular como que uno está compitiendo con el otro, pero al final es la misma cadena de farmacias, por ejemplo, y de pronto se monopolizan determinadas medicinas. Un monopolio es ese tipo de mercado cuya única empresa controla toda la oferta y hay muchos compradores. No hay competencia para la empresa oferente. Está fija el precio del mercado buscando maximizar sus ganancias, aunque solo puede aumentar la venta. Si disminuye el precio, los consumidores en este tipo de mercado están en clara desventaja, pues deben acomodarse a los precios, cantidad y calidad que ofrece el monopolio. Por ejemplo, el área farmacéutica de nuestro país está en manos de lo que vienen a ser las cadenas de boticas de Chile. En el caso, por ejemplo, de Inca Pharma, Mi Pharma, Arcángel, Boticas y Salud, etc. Todo eso forma parte de un consorcio, ¿no? De un grupo de cadena de farmacias, donde vino, por ejemplo, al principio una famosa botica chilena que fue la primera que entró al Perú y que en Chile, por ejemplo, se conoce como Farmacia Ahumada, o sea, FASA, Farmacia Ahumada, Sociedad Anónima, y por legislación peruana se le puso Botica FASA. Pero cuando yo he estado en Santiago, he podido apreciar de que la farmacia FASA, allá es una farmacia, aquí le han puesto en el Perú Botica FASA. Pero sin embargo, es de propietarios chilenos, con capital chileno, y un monopolio chileno que abarca a una serie de cadenas de boticas y farmacias en nuestro país. Entonces, la salud prácticamente está en manos de nuestros queridos vecinos del sur. Encontramos pues entonces que en el monopolio ellos ponen sus precios, hay políticas públicas, la propiedad es exclusiva de un grupo, se utilizan estrategias de mercado que muchas veces son ilegales, y de esa manera los monopolios son como se enriquecen. Otra forma es el oligopolio. El oligopolio es una clase de mercado en donde solo hay unas pocas empresas. La palabra oligo significa pobre. Más de 3. Si son 2 es un duopolio, ¿no? Pero si son más de 3 y son pocas, se llama oligopolio, por lo que hay cierta competencia y muchos compradores. La cuestión aquí es que cada empresa se preocupa de cómo reaccionarán sus rivales ante cualquier estrategia que emplee. Por ejemplo, ¿qué harán las otras empresas si incrementan el precio? Un ejemplo es el mercado de la telefonía celular, en donde las operadoras modifican sus precios cuando la competencia lo hace. En otras palabras, al haber pocas empresas de telefonía, entonces se mueve a una empresa y moviliza a las otras 2 o 3, ¿no? Hablamos de Entel, de Vitel, de Claro, de Movistar, y que entre ellas están formando lo que es un oligopolio. El monoxonio es contrario al monopolio. En este mercado hay muchos vendedores, pero solo un comprador en control de la demanda, que determina el precio del mercado. Un ejemplo es una comercializadora de plátanos que compra toda la producción a los productores agrícolas de un país o región. Entonces, es una sola empresa que le compra a todos los productores. Estamos hablando de un monoxonio. Y por último, para terminar, la competencia monopolística. La competencia monopolística, en esta clase de mercado, cada empresa produce un producto ligeramente distinto de los otros, pero sustituible por los de otros productores. Los oferentes tienen su propio monopolio gracias a su marca, pero los ofrece en un mercado donde hay productos similares. Por ejemplo, Apple ofrece el iPhone y es el único que lo produce.
es un monopolio en el mercado de iPhone, pero este es ofrecido en un mercado de celulares en donde tiene que competir con otras empresas que utilizan el Android. En los mercados de grandes marcas hay competencia monopolística, por ejemplo, los teléfonos inteligentes, los autos, la ropa, las computadoras, los televisores, entre otros. Hay mucha competencia monopolística. En este tipo de mercado hay más competencia que en el oligopolio. Me refiero en la competencia monopolística. Hay más competencia que en el oligopolio, pues hay varias empresas, pero no las suficientes para que haya competencia perfecta. Bien, con esto entonces vamos a pasar al video respectivo para consolidar lo que hemos explicado en la clase. La competencia perfecta es un tipo de mercado donde las empresas carecen de poder para manipular el precio, es decir, son tomadores de precios, y se da una maximización del bienestar. Esto resulta en una situación ideal de los mercados de bienes y servicios, donde la interacción de la oferta y la demanda determinan el precio. Las características de este tipo de mercado principalmente son las siguientes: de que existen una gran cantidad de empresas y de compradores. No hay ninguna que destaque por algún atributo en específico, y al consumidor le da igual de dónde consiga los productos, ya que no hay una conexión emocional con ellos y posee muchas opciones de compra. Además, los bienes existentes en este mercado son generalmente homogéneos. Y ante todo esto, ¿qué es un bien homogéneo? Un bien homogéneo es un producto con muchos sustitutos y que es difícil de diferenciar para el consumidor, y en donde el precio es el factor que va a definir la decisión de compra. Por ejemplo, tenemos a la sal, el azúcar, frutas y metales como el cobre y el acero. Otra característica de este mercado es que no existen barreras de entrada o de salida. Esto quiere decir que nuevas marcas de empresas pueden ingresar libremente sin restricciones y las empresas vigentes pueden retirarse del mercado libremente. Además, existe la libre movilidad de factores de producción, que permite que los trabajadores no tengan impedimentos de desplazarse a aquellos lugares donde sus beneficios serán más altos. Un claro ejemplo de este tipo de mercado es el de frutas y verduras, ya que los productos que se venden son homogéneos. Hay muchos proveedores, por lo que los consumidores tienen múltiples elecciones, y el precio suele ser un elemento decisivo en la compra. La competencia monopolística se define como una organización de un mercado en el cual se pueden encontrar muchas empresas que venden mercaderías muy similares a las demás, pero no idénticas. Gracias a esta diferenciación de productos, los vendedores tienen un cierto grado de control sobre los precios que cobran al vender su producto. La competencia no se basará en los precios, sino en otros valores como la calidad de producto, servicio durante la venta y el acceso al público. Los productores tienen fácil su entrada y salida. Un gran número de productores permite que las empresas no necesiten grandes cambios de dinero. Un proceso de publicidad y promociones de bienes representa un incremento en las ganancias. Un ejemplo es el mercado de zapatos. Los productores, aunque se dedican a producir, no lo hacen iguales a los de los otros. Se pueden diferenciar por calidad, diseño, servicio de atención en la venta, haciendo que cada producto sea diferente a otro. Además, la empresa debe vender a un precio muy semejante a las de sus competidores. El oligopolio es la situación en la que las pocas empresas existentes controlan la oferta del mercado y la cantidad de los bienes. Esto genera que las empresas puedan subir o bajar sus precios según sea conveniente. Para el público, eso significa que deberán limitarse a escoger entre estas pocas empresas que hay. Existen diversos tipos de barrera. La estratégica es la aplicación de publicidad, promociones, entre otros, que tienen el fin de que los nuevos competidores no tengan la oportunidad de posicionarse dentro del mercado. Las legales, por ejemplo mediante el uso de patentes, pueden frenar el ingreso de un producto, argumentando que este es similar a uno ya existente y por tanto no tienen autorización para poder distribuirlo. En las de entrada son aquellas que te evitan el ingreso al mercado, por ejemplo las altas tasas de inversión que se requieren para mantenerse en este. En la de salida están los costos fijos de salida, entre los que se encuentra la indemnización a los empleados y el cumplimiento de alguno de los contratos. Por ejemplo, en el caso de los servicios de celulares, hasta hace un tiempo Movistar y Claro se disputaban el mercado entre ellos solos, pero con la llegada de Entel tuvieron que adecuarse a los precios de este y ofrecer paquetes similares a los que ofrecía. El monopolio es un mercado constituido por muchos demandantes y una única empresa ofertante, lo cual significa que dicho producto o servicio no tiene sustitutos cercanos. Esta situación pone en ventaja a la empresa, la cual puede definir el precio o la cantidad a producir, y eso provoca una pérdida de eficiencia en el mercado para los consumidores.
Esta cuenta con 4 características principales. La primera es de que es una única empresa productora y vendedora del producto y o servicio. La segunda es de que ese mercado posee barreras que impiden la entrada de nuevas empresas. La tercera es de que el monopolista puede elegir aumentar el precio o la cantidad de vendida. Y la cuarta es de que cuentan con un gran número de consumidores por ser la única opción para ellos. Un ejemplo claro de este tipo de mercado son empresas Sedapal y Luz del Sur, ya que son las únicas en el Perú que brindan el servicio de agua y de luz. Esto quiere decir que todos los peruanos recurren a estas y al mismo tiempo no tienen ninguna competencia. Espero que les haya gustado este video y esta sesión. Pongan algunas ideas en práctica. Todo esto sirve, el conocimiento de la economía y la sociedad en este mundo globalizado, más aún en la situación en que estamos viviendo, para analizar la realidad y poder entender cómo funciona la macroeconomía y la microeconomía. Hasta la próxima clase.